Knock Knock es un espacio de diálogo donde pondremos en la mesa temas importantes desde una visión a favor de los derechos humanos y de la globalización con equidad. ¿Te animas a dialogar? Buenos días, hoy estamos en una nueva edición de Knock Knock en un episodio especial sobre COVID-19. Y es que hoy cumplimos 3 años de la entrada en vigencia de la declaratoria de emergencia por la COVID-19. Y es clave tener una reflexión. ¿Dónde estamos? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué falta hacer? Los recuerdos en realidad son muy tristes. Fuimos el país con la mayor tasa de mortalidad. Recordemos que faltaban las camas UCI, oxígeno, los caminantes, muchos recuerdos tristes. Pero también hay que destacar que la pandemia nos trajo temas que no se hablaban antes, ¿no? Temas que son claves ahora volverlos a poner sobre la mesa. Y para eso tenemos a 2 expertos y amigos para conversar un poco. Tenemos con nosotros a Lídice López, coordinadora de corresponsales claves, que en la pandemia estuvieron facilitando la información para comunidades más afectadas, sobre todo en lo que respecta al vínculo COVID y VIH. Y también tenemos a Javier Llamosa, que es investigador de Acción Internacional para la Salud, que durante la pandemia, AIS, tuvo una labor clave de levantar evidencias justamente para la acción. La COVID-19 en realidad nos ha permitido, como decía, hablar de diferentes temas, nos ha traído sobre la mesa diferentes temas y creo que uno de los principales fue el tema de las vacunas. Sobre las vacunas, en realidad no es que no se hablaba, las vacunas estaban en nuestro entorno y la gente o se vacunaba o no se vacunaba, pero no se sabía realmente qué había alrededor de las vacunas. Luego con la vacuna de COVID también se empezaron a hablar de otros temas, se habló de las patentes, del desarrollo de las vacunas, entonces se habló mucho, pero quedó también un poco ahí, ¿no? Fue un momento donde mucho se tocaba el tema y después ahí como que ha quedado. Entonces sí nos interesa saber ahora en qué andamos en esto de las vacunas, porque no solo hay que pensar en el COVID, sino en probablemente otras pandemias u otro tipo de enfermedades, ¿no? Sí, definitivamente la pandemia nos ha hecho ver unos temas que antes no lo veíamos con profundidad. Nos demostró cuánta dependencia tenemos en el tema de vacunas, porque todas las vacunas que se suministran en el país son vacunas importadas, ¿no? No fabricamos vacunas en el país. La mayor parte de vacunas vienen a través de OPS, ¿no? Y las vacunas sirven para prevenir, y es la estrategia que mejor ha funcionado para prevenir y evitar enfermedades, ¿no? Y muertes, ¿no? Sin embargo, durante la pandemia tenemos que cuánto el Perú tiene desarrollado para hacer investigación y desarrollo, o cuánto ha avanzado para hacer investigación y desarrollo, y esto tenemos muy poco. No fabricamos vacunas, en algún momento lo hicimos, no fabricamos vacunas, lo dejamos ahí, ¿no? Y si analizamos el mapa global, ¿no? Observamos, y hay varias publicaciones que muestran que son 7 las farmacéuticas que proveyeron los más de 15 billones de dosis de vacunas en el mundo. Son 7 farmacéuticas, ¿no? Pero de estas 7 farmacéuticas, 6 de ellas han recibido financiamiento público, o sea, han recibido dinero del gobierno de Estados Unidos, del gobierno de Alemania, de Europa, de la Comunidad Europea, y han servido para financiar la investigación y desarrollo de las vacunas. O sea, las vacunas no es que la industria farmacéutica de la noche a la mañana sacó el ARN mensajero y lo fabricó y ya, no. Esto era como producto de una inversión de mucho tiempo atrás sobre esta vacuna, ¿no? Ahora se dio la pandemia, se desarrollaron estas vacunas de ARN mensajero, y no solamente ARN mensajero, también las vector virales y otras vacunas que conocemos, y se distribuyeron y se pusieron a un precio bastante alto, cuyos beneficios solamente eran para las farmacéuticas, olvidando de que para desarrollarlo había mucho financiamiento público y hay una deuda, ¿no? Hay una deuda que no se reconoce, que no está escrito y que no hemos tenido la respuesta que hubiésemos querido. Tanto así que hoy en el mundo y la OMS está en una discusión que es el Tratado de Pandemias, y este Tratado de Pandemias es un tratado donde frente a una epidemia como la que hemos vivido, estemos preparados para responder rápidamente, ¿no? Y uno de los puntos que está exigiendo que se acuerde es que si los gobiernos van a invertir en investigación y desarrollo y las farmacéuticas van a cogerlas para escalonar, o sea, producirla, existe un vínculo
para que lo invertido por los gobiernos, los conocimientos desarrollados por los gobiernos con recursos de los gobiernos, sean retornados a los ciudadanos de una manera correcta, de manera solidaria, no solidaria, de manera justa, ¿no? Porque aquí los únicos que han ganado son las farmacéuticas. El 31 de diciembre, Pfizer sacó un comunicado donde dijo de que había superado las ventas todos los años con $100 billones, ¿no? En un solo año. O sea, fue la farmacéutica que más ganó la pandemia, pero ¿a costa de qué? A costa de todo lo que nosotros conocemos. Entonces, el tratado de pandemia trata eso, ¿no? De cómo ahora la financiación pública esté muy vinculada a que los beneficios lleguen directamente a los ciudadanos de la manera más justa, ¿no? ¿Y cómo se está moviendo este tratado ahora? Están en discusión. En estos momentos hay varias reuniones en discusión. Se viene una próxima reunión. Había un borrador. El borrador nuevamente regresó a foja cero para nuevamente comenzar a escribirse sobre este tratado de pandemia, en el cual estamos haciendo el seguimiento y vamos a estar desde AIS informando sobre cómo va esto, porque eso es de interés no solamente del Perú, sino a nivel global, ¿no? Entonces, eso es importante. Y es importante que en la región también se tenga claro esto del tratado de pandemia, porque recordemos que en la región tampoco fabricamos vacunas ARN mensajero, en la región, quien más ha avanzado el desarrollo de vacunas en forma rápida ha sido Cuba. Cuba desarrolló sus 2 vacunas, lamentablemente el bloqueo económico que tiene no les permitió colocar sus vacunas, y las demás farmacéuticas que están en Brasil o Argentina con capacidad para desarrollarlas no desarrollaron vacunas, pero lo que sí hicieron es acuerdos con las farmacéuticas que ya las habían desarrollado para ampliar la capacidad de producción, ¿no? Pero si nos preguntamos quién tiene la capacidad para desarrollar rápidamente una vacuna frente a una epidemia, es Cuba. O sea, eso no lo podemos negar, ¿no? Claro. Ahora, no cabe duda, y también por lo que venimos conversando, que hay un avance, digamos, en lo de las vacunas, ¿no? Tanto en cómo se avanzó en lograr tener una vacuna, y luego hay un avance también significativo en la vacunación. Uh-huh. Perú incluso se destaca en un buen ranking, digamos, latinoamericano de aplicación de las vacunas, incluso las 2 primeras dosis, y luego también un porcentaje importante con la tercera dosis, ¿no? Pero sin embargo, de todas maneras, nosotros sabemos que hay poblaciones a las que no han llegado las vacunas, ¿no? Y no vemos tampoco que se esté trabajando ahorita muy... no se ve que se esté trabajando en ello precisamente, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué deberíamos hacer en torno a esto? ¿No? Pensando en Perú, pero también esto se replica en la región, ¿no? Sí, y uno de los grupos poblacionales más afectados por estas brechas de vacunación son los pueblos indígenas, ¿no? En Perú hay evidencia que destaca que son los territorios, las comunidades de la Amazonía, de la selva, las que tienen una tasa de vacunación más baja, ¿no? Y esto se debe a que desde la gestión pública no ha habido una aproximación intercultural para avanzar en la vacunación en estas comunidades, y eso, como dices, se replica también en Guatemala, se ha repetido también en algunas comunidades en México, y hay evidencia también de estas brechas, de estos retrasos. Entonces, lo que se requiere es un Estado que se adecúe interculturalmente hacia estas comunidades, y va más allá del idioma. O sea, no es solamente traducir los mensajes al idioma local, sino entender la cosmovisión de las comunidades, de los pueblos indígenas en general, ¿no? Y ahí ha habido, lo hemos visto en los 3 años de pandemia, principalmente en los 2 primeros años, estos errores de comunicación desde el Estado, ¿no? No había una comunicación clara, mensajes claros y adaptados también por comunidad, por edad, por zonas urbanas, zonas rurales, ¿no? Y errores que al inicio también lo hemos vuelto a ver con el brote de la viruela símica, por ejemplo, ¿no? Que se centró en algunas poblaciones, y las comunicaciones también fallaron desde
desde el Ministerio de Salud y bueno, desde los medios en general, ¿no? Entonces, con un abordaje positivo en la comunicación, en la prevención, es posible avanzar y superar, acortar estas brechas también en lo que nos queda de vacunación, ¿no? Porque pienso, y en algún momento también lo hemos conversado, como tú decías, ¿no? No solo se trata de un tema de idioma, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes si hay algún estudio de percepciones, por ejemplo, que pueda también orientar una mejor estrategia? La verdad es que no tengo información respecto de si se ha hecho un estudio de percepción de la vacunación por comunidades en el Perú. Sí se ha percibido, se ha evidenciado que los mensajes o los análisis siempre se hacen desde la ciudad, ¿no? O desde sectores más urbanos respecto de lo que deben estar pensando, ¿no? O lo que deben estar percibiendo las otras comunidades, pero hay poco de información que venga al revés, ¿no? Que nos explique cuál es la percepción incluso de la enfermedad, ¿no? Porque hay algunas comunidades que vinculan las cuestiones bronquiales con el frío, las cuestiones estomacales con lo caliente, entonces eso influye también en cómo perciben el avance del COVID o de otros temas de salud, ¿no? Entonces hay que acercarnos más de manera respetuosa, entendiendo qué es lo que están percibiendo las mismas comunidades para de la mano avanzar hacia la prevención, ¿no? Ahora, yo creo que una de las cosas que también nos trajo la pandemia es pensar en el tema de salud como un tema que tiene que articularse con otros muchos temas, ¿no? A partir de la pandemia hemos empezado a hablar de salud y agro, de salud y economía, de salud y minería, ¿no? Y creo que eso es una cosa que hay que aprovechar y reforzar, ¿no? A poder atravesar, en realidad, ver que el tema tiene que ver con muchas cosas. No estamos hablando de que solamente tienen que haber más hospitales, ni que tienen que haber más emergencistas, que es una cosa importante y las vamos a seguir demandando. Sin embargo, hay otros temas también que tienen que ver con cómo puede responder un país frente a una pandemia que podría presentarse en cualquier momento, en realidad, ¿no? Y en realidad tenemos que avanzar a que nos agarre bien preparados, ¿no? Sí, hay un tema que es importante, que como lo mencionaste, y es el tema de la informalidad, ¿no? El 70% de la población es informal, ¿no? Son personas que salen día a día a ganarse el pan de cada día para poder sostener a la familia, y hay que entender cómo viven, y por lo tanto las estrategias son diferenciadas, ¿no? Y si no reducimos la informalidad, vamos a tener los problemas que hemos tenido, ¿no? Y por eso que hoy día es muy importante hablar sobre la reforma tributaria, ¿no? Y la reforma tributaria pasa por eso, de cómo logramos formalizar a los informales. La informalidad es cada vez minimizarla, porque de lo contrario es difícil que una persona o una familia los tengamos que aislar simplemente para que no se enfermen, ¿no? Entonces eso es difícil hacerlo sabiendo que ellos ganan día a día saliendo a las calles a trabajar, ¿no? Y eso también lo vemos ahora en este embate de la naturaleza con el ciclón que estamos viviendo y los desastres naturales, los desbordes, cómo esa informalidad también va a afectar la economía de las personas, empobreciéndolas, afectando su salud también, y evidencia la necesidad de trabajar otros aspectos que se vinculan con la salud, ¿no? El acceso a agua potable, una respuesta en emergencia comunicacionalmente también centrada en la prevención. Ahorita va a ser, es muy posible que tengamos epidemias vinculadas a diarreas o a vectores por la humedad en distintas zonas del país. Entonces vemos cómo
cómo la salud, como mencionabas hace un rato, se vincula con otros aspectos, y la urgencia de tener un Ministerio de Salud desconcentrado, descentralizado, que responda a las necesidades de la población, ¿no? Y que las comunicaciones sean focalizadas, positivas y basadas en la evidencia, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y ya nos vemos en un siguiente episodio de Knock Knock.